La temida Primera B, la división a la cual ningún equipo de la máxima categoría le gustaría caer, se creó como tal en el año 1952 con 8 equipos fundadores, de los cuales 4 eran de Santiago y 4 de las antiguas provincias. Por ello podemos decir que la segunda división se juega desde hace más de 70 años, ¿o no? La verdad es que antes de los años 50 existieron algunos intentos de crear una segunda categoría en nuestro fútbol, aunque desafortunadamente no pudieron encontrar estabilidad debido a diversos problemas de competitividad, asociados principalmente a la casi inexistencia de los ascensos a la primera división. Pero, ¿cuáles eran estas categorías que han sido olvidadas a través del tiempo? En este nuevo capítulo de Historias olvidadas del fútbol chileno, nos encargaremos de sacar del baúl de los recuerdos a las antiguas segundas categorías de nuestro balompié. Sin más preámbulos, comenzamos con este video. Luego de la exitosa primera edición del Campeonato Profesional de Santiago en 1933, la cual es considerada como la temporada inaugural de la Primera División de Chile, en su segunda versión se decidió incluir a 4 clubes amateurs, aumentando a 12 los clubes participantes. Sin embargo, la idea era mantener a los 6 mejores clubes en la máxima categoría para 1935, y los 6 restantes serían los fundadores de la nueva Serie B profesional. Así, de acuerdo a los resultados del campeonato de 1934, Santiago National, Carlos Walker, Ferroviarios, Green Cross, Deportivo Alemán y Morning Star pasarían a formar parte de esta flamante segunda categoría. Pero este último club debía jugar una especie de repechaje contra el campeón amateur de ese mismo año, la Universidad de Chile, para ver si aseguraba su presencia. Partido que al final no se disputó por un supuesto reclamo del Morning contra Green Cross para no ser los colistas absolutos del torneo. Y por esto se sumó a los azules a la Serie B, pasando a tener 7 equipos. Además, el Deportivo Alemán se fusionó con el Deportivo Irarrázaval, creando el conjunto de la Alianza. Esa primera temporada tuvo como campeón a Santiago National, club que eso sí, no logró ascender a la Serie A, ya que no estaba previsto un ascenso de categoría. Pero en la parte baja se produjo una interesante disputa entre Ferroviarios y Alianza, ya que tuvieron que definir quién descendía al amateurismo, en un encuentro en el que no se sabe cuál fue el resultado, pero el ganador fue Ferro, que pudo asegurar su permanencia. La verdad que es que no del todo, porque tuvieron que jugar un repechaje contra el campeón amateur Gimnástico Arturo Prat, el cual nuevamente ganaron con un resultado de 3-2, asegurando los tiznados en la B. En la segunda edición de 1936 hubo 5 equipos participantes debido a la fusión de Morning Star con el Santiago, para crear el histórico Santiago Morning, que jugaría en la primera categoría. Nuevamente no hubo ascensos, por lo que el campeón, Universidad de Chile, no subió a la actual Primera A, mientras que el último lugar, Carlos Walker, descendió al amateurismo y nunca más volvió al fútbol profesional. Por otro lado, pese a ser segundo en la tabla, Ferroviarios también perdió la categoría por razones que no están del todo claras. Así, quedaban solo 3 clubes para la temporada de 1937, a los que se les sumaba la recién creada Universidad Católica, y también se incluyeron los clubes reserva de los 8 integrantes de la División de Honor, siendo la primera vez que se integraron equipos filiales al fútbol profesional, algo que se volvería a replicar 75 años después en la contemporánea Segunda División Profesional. En esa tercera edición de la Serie B, ganaron los azules el título por segunda vez, y ahora sí pudieron lograr la promoción a la máxima categoría, pero no fue por ganar el torneo, sino que por su aceptable participación en el Campeonato de Apertura de 1938, habiendo previamente solicitado a la AFS, la Asociación de Fútbol de Santiago, su incorporación a la primera división. La cuarta temporada de la B siguió con el mismo formato que el año anterior y se sumaba un nuevo equipo, el campeón amateur Metropolitano, y sería este mismo equipo el que sorprendería a todos ganando el título de la segunda categoría. Ahora no está claro si el ser campeón le otorgó el ascenso directo, ya que los restantes clubes no reservas, o sea, Santiago National, Green Cross y la Universidad Católica, también fueron promovidos a la División de Honor, por lo que una posible razón haya sido la poca competitividad del torneo, que en su mayoría tenía clubes filiales, y por ello se decidió suspender la Serie B para 1939. Sin embargo, se retomó el campeonato en 1940, con nuevos clubes, Deportivo Flecha, Florida Loma Blanca de Maipú, Los Guindos de Ñuñoa y Maestranza Central, además de los clubes reservas que ya eran parte de la división previamente. En ese año, el ganador fue el extinto Deportivo Flecha, que no ascendió, por lo que debió seguir en la segunda categoría.
Al año siguiente, el torneo comenzó a perder relevancia, quedando solo el Flecha y Maestranza Central como los clubes que disputaban esta división junto a los filiales. De hecho, esa temporada la ganó Magallanes B, siendo la primera vez que un club reserva ganaba una división profesional chilena. La última edición de 1942, ya en decadencia, volvió a tener los mismos participantes que el año anterior, y fue tanto lo que decayó en importancia que ni siquiera se sabe quién lo ganó, ya que no pudo encontrar información al respecto. Incluso, aparentemente hubo otra versión en 1943 solo con los equipos reservas, pero de todas maneras, este primer experimento de segunda categoría profesional terminaba siendo un verdadero fracaso. En un nuevo intento de crear un sistema de ascensos y descensos, en 1943 se decidió crear una nueva categoría de plata para nuestro fútbol, la cual en esta ocasión sería de carácter amateur. Aquella edición contó con 11 equipos, todos de la actual región metropolitana, los cuales eran Comercio Atlético, Estrella Los Franco, Deportivo Flecha, Gimnástico Arturo Prat, Iberia, Juventus, Lautaro Juniors, Maestranza Central, Metropolitano, Deportivo Sirio y Tricolor de Paine. Esta primera edición fue ganada por Maestranza Central, que se suponía lograba el ascenso a la primera división, pero lamentablemente esto no estaba reglamentado en las bases del torneo, por lo cual el objetivo de ascenso en el nombre del campeonato terminaba siendo solo un adorno. Aunque el año siguiente se determinó que quien ganara el torneo disputaría sí o sí un partido de definición con el último lugar de la tabla de ubicaciones de la máxima categoría. De esta forma, los clubes participantes serían los mismos de la temporada anterior, excepto Juventus, desaparecido a fines del 43, y también se integraban el Fortín Mapocho, Mayoco Atlético y el conjunto protagonista de ese año, Bernardo Higgins. Así es, ya que ese año 1944, el debutante equipo gondolero, como se le apodaba al Bernardo Higgins, hizo una gran temporada que le permitió quedarse con el título que disputaba principalmente con Iberia, con lo que pudo ganarse el derecho de disputar el cupo a la División de Honor con el equipo de peor rendimiento en aquel año, Badminton. En una definición no exenta de polémicas, el Rodillo lograba mantener la categoría ante el campeón del ascenso con un 3-1 en el marcador, pero por un reclamo interpuesto por el Bernardo Higgins, se buscaba quitarle el triunfo a Badminton por mala inscripción de unos jugadores. De todas maneras, se decidió repetir el encuentro de definición, en donde al club gondolero se le estipuló que solo le servía el triunfo para el ascenso. Por desgracia, el cotejo terminó empatado a un gol, significando la permanencia de ambos clubes en sus respectivas divisiones. Para terminar con todas estas polémicas, la ACF dictaminó que el ganador de la división de ascenso de 1945 ascendía indiscutiblemente a primera para el año siguiente. Por lo que en esta tercera versión se repetían los clubes del 44 y se sumaba como el 14º participante a Ferroviarios, que volvía a disputar una segunda categoría desde 1936. Y como dijimos en el anterior capítulo de Historias Olvidadas, este campeonato sería ganado por Iberia, que de forma tajante se quedó con el ascenso a la primera categoría. Finalizada esta temporada, se decidió descontinuar la división de ascenso, siendo derivada a la Asociación de Fútbol de Santiago, transformándose así en un torneo regional amateur que se disputó hasta comienzos de los años 50, lo cual le quitó relevancia y con esto nuevamente se terminaba sin éxito con un intento de crear un torneo que permitiera ascensos y descensos. Pasaron 3 años en los que la antigua división de ascenso había perdido relevancia por ser disputada por equipos de bajo renombre de la capital y sus alrededores, y que no tenían la posibilidad de ascender, hasta que en el año 1949 se decidió crear el tercer intento de una segunda división chilena, la llamada División de Honor Amateur, que en esta ocasión sería un torneo de carácter nacional, aunque solo abarcaba a clubes desde la actual región de Valparaíso hasta la actual región del Maule. De esta forma, sus clubes fundadores fueron Ferroviarios, que era el reciente campeón de la división de ascenso de Santiago, Santiago National, club descendido desde la primera división, Maestranza Central, Walter Miller y Maccabi, todos ellos clubes metropolitanos, mientras que de provincias provenían San Luis de Quillota, Trasandino de los Andes, La Cruz Fútbol Club, Gimnástico Administración del Puerto, América de Rancagua y Rangers de Talca. Esa primera temporada, el campeón santiaguino Ferroviarios logró quedarse con el título de la edición inaugural, con lo cual pudo obtener el derecho al ascenso para la temporada de 1950 de la primera división. Sin embargo, nuevamente aparecería el ruedo del equipo de Badminton, que había finalizado último en la tabla de la máxima categoría, por lo que debía descender.
pero el Rodillo se negó a perder la categoría debido al supuesto acuerdo de que ninguno de los equipos fundadores de la División de Honor en 1933 debía abandonar la categoría. Ambos clubes no daban su brazo a torcer con sus razones para estar en primera, por lo que, ante una amenaza de desafiliación por parte de la ACF, Ferroviarios y Badminton decidieron fusionarse creando el histórico club Ferro Badminton, que tendría una destacada presencia en el fútbol profesional durante los siguientes 20 años. Volviendo a la División de Honor Amateur, en 1950 no participaría, además del fusionado Ferroviarios, la Cruz Fútbol Club, que volvió a la Asociación de Valparaíso. Pero se sumaban nuevos clubes como Alianza de Curicó, Luis Mate Larraín, Tomás Bata, Valparaíso Ferroviarios y Deportes Viña del Mar, aumentando a 14 los clubes participantes. En esa edición, el campeón fue Maestranza Central, que al igual que la división de ascenso que ganó en 1943, no ascendió de categoría por razones desconocidas, por lo que nuevamente se ponía en jaque la competitividad de este torneo. Pese a que en Wikipedia se dice que este campeonato amateur finalizó ese año, la verdad es que continuó por 3 temporadas más, siendo la edición de 1951 la última que se considera como segunda categoría, mientras que las restantes pasaron a ser como tercera categoría. En 1951 abandonaron la competencia todos los clubes de la región de Valparaíso que estuvieron el año anterior, y se sumaron Arturo Prat Juricic de San Felipe, Instituto Higgins, Juan Yarur, Lautaro de Buin y Minas El Melón. El título fue ganado por un club al que se le veía un futuro promisorio, pero que desgraciadamente no se podría desarrollar, Tomás Bata de Peñaflor. Este campeonato le permitió a ellos, junto a América, Instituto Higgins, Maestranza Central, Rangers, Santiago National y Trasandino de los Andes, ser los fundadores de la segunda división en 1952, la actual primera B que existe hasta nuestros días. A partir de ese mismo año 52, la División de Honor Amateur pasó a ser una especie de tercera división, siendo la primera vez que existieron 3 categorías nacionales en nuestro balompié, aunque como lo adelantamos, no duró por mucho tiempo. Esa temporada la ganaría el club Walter Miller, equipo que unos años más tarde se llamaría Deportes Gasco, el cual ya repasamos en este video. Y en la temporada final de 1953 se coronó como campeón el conjunto de Minas El Melón, de la localidad del mismo nombre de la región de Valparaíso, el cual sería uno de los equipos que conformarían el actual elenco de Unión La Calera. Como dijimos anteriormente, desde 1952 se ha desarrollado de forma muy estable la segunda categoría de nuestro fútbol, la cual tuvo como primer campeón a Palestino, ganando el título y el ascenso en una reñida definición contra Rangers, equipo que dicho sea de paso también ascendió. Pero esa historia será para otra ocasión. ¿Sabías de la existencia de estas antiguas segundas categorías del fútbol chileno? ¿Cuál de todas ellas te llamó más la atención? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que si te gustó este video, no te olvides de darle un me gusta, comentarlo y compartirlo en las redes sociales. Si por casualidad aún no estás suscrito, te extiendo la invitación a que te suscribas al canal y actives la campanita para enterarte al instante de los nuevos videos que voy subiendo. Y además, si quieres enterarte de más novedades del canal y participar de los pantallazos para tener saludos en los próximos videos, síguenos en nuestra cuenta de Instagram, y si no, puedes estar atento a la pestaña Comunidad aquí en YouTube. Y cerramos este nuevo capítulo de Historias Olvidadas con los saludos de rigor para quien adivinó correctamente el pantallazo del video anterior. Aunque si bien todos contestaron correctamente, la pregunta decía claramente cuáles eran las preguntas que más me hicieron, y el único que respondió más de una fue el usuario Señor Birds, así que para él van las felicitaciones y obviamente los saludos. Eso sería, amigos del buen fútbol, los esperamos en la próxima ocasión con un nuevo material sobre el fútbol chileno. Hasta pronto.